Pana, estamos conversando. Existe la conversación, existe la posibilidad de estar cerca de los que están cerca, de escucharnos, de conversar, o simplemente estamos pegados a las redes sociales y no hablamos. Creo que es más fácil saber de la vida de alguien, de lo que le acontece, de si se gradúa o si tiene un hijo o si se fue a un matrimonio, porque las redes sociales van a subir una foto o algo y te vas a enterar. Pero no existe esa conexión que tenías el conversar uno con uno sabiendo qué le ha pasado en su vida o qué hay de ti, que ya esos contactos son mucho más extraños que antes, creo yo. Yo me acuerdo uno de los primeros programas que hicimos nosotros que hablábamos de eso, lo que antes, cómo se dificultaba uno, se le hacía difícil uno cuando iba al extranjero en contactar a su familia. Ahora eso lo tenemos de una forma expedita. Lo que yo pienso es que no puede sustituir esto a esa relación face to face, personas a personas, como lo hacíamos antes nosotros con una sobremesa. Siento que ahorita justo acabo de terminar mi primera semana de exámenes en la universidad como real y fuerte. Y la verdad que de tanto libro, haber terminado y ponerme a hablar con familia, un fin de semana en familia, llamadas con familia, el conversar es enriquecedor. Yo por aquí, tú por allá, el mundo gira y tanto que hablar. Tiene que haber un punto medio para reír y conversar. Un punto medio entre nosotros. Bienvenidos nuevamente a un punto medio que es el lugar donde nos reencontramos todas las semanas para hablar temas de sobremesa familiar, que bueno, que antes teníamos tan pendiente y tan frecuente y tan cercano, pero que ahora, bueno, con la distancia nos está haciendo cada vez más difícil esto. Que bueno, que hay gente que nos está escuchando a veces por primera vez. Les cuento aquí rapidito. Está mi papá, Samuel Tete, el abuelo de Santiago, y mi padre, que está viviendo en Caracas. Está Santi, mi hijo, nieto de Tete, que está en España, en Pamplona, terminando la universidad. Y ya ahorita, cuando esté este título, pues es un licenciado en ejercicio, esperemos pronto. Así que bueno, esta es nuestra tertulia semanal que tratamos de hacerse las amenas para compartir con ustedes y para ver, bueno, cómo ayuda a las demás familias y a otros grupos que están en situación más o menos parecida. Okay. Y en ese sentido, pues hoy el tema que salió un poco del resultado del de la semana pasada, que veíamos tantas cosas sobre los nuevos cambios que están ocurriendo. Pana, estamos conversando. Existe la conversación, existe la posibilidad de estar cerca de los que están cerca, de escucharnos, de conversar, o simplemente estamos pegados a las redes sociales y no hablamos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sienten que está evolucionando la conversación? ¿Está cambiando? ¿Está mejorando? ¿En qué vamos? Yo creo que es la época en la que más posibilidades tiene uno de poder hablar con alguien entre la tecnología, las redes sociales, WhatsApp, Instagram, pero al mismo tiempo uno no conversa igual que antes. Uno no se reúne solamente para hablar. Uno ya puede hablar por el teléfono, así que para qué yo voy a ver a una persona al frente solo para hablar. Ahí es donde yo creo que se ha perdido un poco esa conexión más humana que se tenía antes. Antes ustedes cuando querían hacer un plan era, bueno, lo máximo que podías hacer era llamar por el teléfono de la casa para organizar a dónde se veían, o incluso Tete, hubo una época donde el plan era, mira, el martes nos vemos, sí, dale, y esperar que Sí, la otra persona no se haya olvidado que era el martes. sí, Eh, Creo que puede ser, se conversa, pero no al mismo nivel del que se conversaba antes. sí. Bueno, les cuento, a mí me ha ayudado muchísimo toda esta nueva tecnología, pero también siento que se ha perdido mucho, se han perdido el contacto que uno tenía antes y los momentos que había para reunirse. Ahora nos reunimos a distancia, que también es valiosísimo. Yo me acuerdo uno de los primeros programas que hicimos nosotros que hablábamos de eso, lo que antes, se dificultaba uno, se le hacía difícil uno cuando iba al extranjero en contactar a su familia. Ahora eso lo tenemos de una forma expedita.
Lo que yo pienso es que no puede sustituir esto a esa relación face to face, personas a persona, como lo hacíamos antes nosotros con una sobremesa. Yo tuve unas amigas en la universidad, en bachillerato, me acuerdo. Ellas eran de ascendencia alemana, que uno iba a la casa de ellos y no había televisión, cosa que era impresionante porque en cada casa había al menos un televisor. Y a la hora del almuerzo y de la cena había una sobremesa, pero sin televisión y todos sentados alrededor de unas butacas cómodas para conversar. Yo eso lo veía como algo extraño, porque verdad, uno no lo hacía. Uno se reunía muchísimo, pero le daba mucha importancia a la televisión en un momento determinado. Ahora siento que bueno, que uno vuelva, no a esos inicios, pero que sí haya más contacto como el que uno tenía antes. Estoy haciendo un experimento. Ajá. Acabo de invitar a alguien a esta conversación. Ah, mira, Acabo de ¿viste? invitar a un miembro cercanísimo de la familia, nieto de Tete y hermano de Santiago, y mi segundo hijo, Juan Diego. Juan Diego, chicos, mira que te estamos llamando porque queríamos hacer un experimento. ¿La gente conversa más o conversa menos? Hoy en Ahorita, día, con toda la tecnología. bueno, primero un saludo a todos. Es un orgullo estar aquí y siento yo que hoy en día la gente conversa Mira, menos. dile dónde estás, porque no saben que estás, dónde estás. Bueno, les mando saludos desde aquí, desde Madrid, desde España. Y sí, en relación a esto, se me hace a mí que la gente conversa menos. Siento que pasa mucho tiempo con la cabeza hacia abajo, revisando la pantalla, y que cuando tiene a las personas a su alrededor al frente, con las que podría compartir en una conversación, ya no lo hacen y se les puede haber olvidado en gran parte a las generaciones de hoy en día que vienen creciendo con pantallas todo el tiempo, cómo es este proceso de conocer y crear esta manera de conocer a gente, de compartir, de hablar de lo que les gusta, y hacer amigos y conseguir gente con cosas en común. Qué bueno. Y Oye, hay casos, ejemplos cercanos. El otro día, por ejemplo, otro de los que no está aquí, pero que no lo voy a sumar porque está en clase, le escribí, Juan Tomás, le preguntaste a tus amigos, digo, ¿qué te dijeron? ¿Van a venir o no van a venir? Papá, yo les pregunté. Bueno, pero esa no, digo, la gente se conforma con que manda el mensaje, pero no hay la conversación, no hay el diálogo, no se espera la respuesta. Creo que bueno, yo los fastidiaba a ellos siempre, pero ¿qué te di? Es para mí un tema, conversar, no es simplemente mandar el mensaje. Y a veces digo, la gente es mucho más cercana con el que está lejos y se hace muy lejos con el que está más cerca. Por las mismas conexiones y las cosas, a veces, bueno, ustedes dos que están allá en España, pues te enteras más de tus amigos del colegio que están en Panamá, en Venezuela, o en otro lado, que tus roommates que están en la misma casa, ¿no? Es difícil porque además hoy, como decía Santiago, hay mejores herramientas para conversar. pero, Hoy es más fácil conversar. pero están tomando mucha fuerza, es lo que decía Juancho. Y hemos dado cosas de lado. Hay personas, por ejemplo, en las oficinas que le mandan un correo a alguien que está al lado de él. Sí, por favor, apruébame tal cosa. Pero bueno, Eso, pues pero estoy hablando. párate, tienen medio un tabique eso de mitad. Bueno, asómate y pregúntale, pues. Entonces nos hemos convertido en autómatas ahí. Entonces, es verdad que el recurso es muy bueno, pero siento que en momentos está mal utilizado o sobreutilizado. No debería ser así. Sí, también hay que darle un valor que sí es verdad que se puede conversar. No es un problema o culpa de la tecnología. Aquí estamos hablando cuatro personas en cuatro lugares distintos. Eso es maravilloso, Existe cónchale. la posibilidad. Es ya un problema del mismo ser humano que se conforma o que necesita estar conectado todo el día para poder sentirse que está en algo. Eso es verdad. Y la nueva nomenclatura de la conversación. Ya hay graficología. Digo, nosotros salimos de las cavernas donde nos escribíamos, pintábamos dibujitos en las paredes y hoy tú ves chats de gente de cierta edad y es figurita, figurita, cuatro letras, figurita, figurita, figurita. No hay, la conversación se limitó, casi que volvimos a la graficología anterior, teniendo un lenguaje tan completo, teniendo tantas cosas, pero las conversaciones se han minimizado, como decían ustedes. Sí, sí. Tú, Juancho, conversas mucho con tus amigos que están Mm, allá en España. ¿Cómo es tu? Debería conversar más.
siendo honesto. Siento que hay mucho tiempo que uno pierde, exacto, en buscando la dopamina en el teléfono, en las redes sociales, que son al fin redes sociales que te sirven para interactuar, pero estas mismas redes sociales están llenas de distracciones que ni al mismo tiempo te bloquean de interactuar con quizás la gente con la que ya tienes conexiones previas. ¿sí? Yo les preguntaría entonces la relación humana entre personas se ha ido disminuyendo por estas grandes ayudas. Se ha perdido el contacto, la conexión, no electrónica, no de esta manera, sino persona con persona. Creo que es más fácil saber de la vida de alguien, de lo que le acontece, de si se gradúa o si tiene un hijo o si se fue a un matrimonio, porque las redes sociales van a subir una foto o algo y te vas a enterar. Pero no existe esa conexión que tenías el conversar uno con uno sabiendo qué le ha pasado en su vida o qué hay de ti, que ya esos contactos son mucho más extraños que antes, creo yo. Opino lo mismo. Siento que al uno estar al tanto de lo que pasa con otras personas en sus presentes de las otras personas, uno también pierde un poco el incentivo de buscar saber de la otra persona, porque estás enterado todas las semanas de lo que está aconteciendo en la vida de cada quien y terminas sin tener una necesidad real de conversar con alguien porque en cualquier tema de conversación que le puedas sacar, ya te sabes tú la respuesta, probablemente. Oye, eso es Y mira, pero interesante. tú, Juan, digo que tienes un termómetro, digo tú que tienes por 2, 3 semanas niños en campamentos y estas cosas que están totalmente aislados de la tecnología, pero que vienen de ese mundo de 100% pantalla, 100% tecnología. ¿Cómo los ves? ¿Cómo se desenvuelven en un campamento que sí tienen que volver a la conversación tradicional? Pues, ¿cómo hay un shock? ¿Les Oye, cuesta? muy buena pregunta, vamos a ver qué. Es un tema muy También interesante. estaría bueno que expliques por qué estás rodeado de niños antes de responder la pregunta. A Ah, ver, bueno, perdón. durante los veranos trabajo en un campamento que pueden ser 1, 2, 3 semanas al verano y bueno, soy un guía, counselor, monitor, como le quieras llamar. Ok. Y es muy interesante. Se ven espectros de distintas familias en las que hay niños a los que no les dejan usar pantallas o un nivel muy bajo, niños en los que les dan autonomía completa al momento de las pantallas. Y se ve la diferencia sobre todo en los primeros 2 días. A los que los dejan autonomía completa, se les ve un poco de síndrome inclusive de abstinencia, porque no consiguen esa dopamina fácil y barata que logran conseguir de una vez, y a los otros que no que tienen menos reach a usar pantallas, los ves que conectan más rápido, son más conversadores, son más abiertos a toda la experiencia. Pero ya después en el segundo día ves que todo, o sea, el ser humano vuelve a ser el ser humano porque el ser humano al fin y al cabo es un ser social que siempre busca compartir con los demás. Solo que eso se nos ha ido olvidando poco a poco y siento que estas nuevas generaciones están siendo criadas para no ser tan sociales como las que veníamos teniendo. Cónchale. De Oye, ahí, pero ¿tú qué tanto crees que nos criaste a nosotros, papá, al nivel de la tecnología? ¿Tú crees que Bueno, estás muy mira, expuesto? yo creo que traté de mantenerlo lo menos, digo, obviamente la tecnología ya es parte de la vida pero se los demoré un poco más en el proceso de, de crecimiento. Ciertamente, Santiago, pues hace 20 y tantos años, los dispositivos y las formas para que la gente estuviera conectada no era tan común como ahorita. Ahorita ya tú ves niñitos de 1 año, 2 años en el coche con una pantallita. Eso no era tan común hace 22 años, ni siquiera con Juan hace pues 19, ni con Tommy, porque bueno, como ya ustedes no la necesitaron, no, no la tuvo tampoco. Creo que Tomás, como el menor, siempre tiene como más, llega más rápido a las cosas. Probablemente él, por ustedes, tuvo acceso a cosas que ustedes a su edad, a la edad no de tuvieron. 5 6 7 años no la tuvieron porque no había en la casa. Pero yo creo que ustedes dentro de lo que es se los tratamos de alejar lo más que se pudo, pero igual tampoco tú les puedes quitar a alguien la herramienta
del trabajo, la herramienta de comunicación, pero sí creo que hay una edad para todo, hay que ponerle un consumo responsable al tema de las redes. No, los niños no pueden tener un acceso porque entonces se les olvida conversar. Sí. Y si tú además en la casa no abres momentos de conversación, los almuerzos no son en familia o la cena, o no ven una película juntos, no salen de vacaciones juntos y están sin ningún tipo de dispositivo, pues tú tampoco estás invitando a la No, conversación. Y el primer lugar, como decía Juan, sí, ciertamente somos seres sociales, pero el primer lugar o la primera conversación que tú tienes en tu casa, la primera conversación donde tú realmente incluso juegas un rol dentro de esa conversación, eres el que aporta, eres el que recibe, eres el que pregunta, como que también tienes una cierta interacción. Creo que sí estamos conversando menos, incluso uno lo ve en el trabajo, y de repente es eso, también cada vez tienes menos capacidad de asombro porque ya el tipo te dijo que hizo ayer, pues lo viste, ya. ¿Cómo te fue en el viaje? Bueno, coño, si tengo 3 semanas viéndote todos los días, no te tengo nada que preguntar, pues ya lo vi. ¿Tú te Sí, acuerdas, es un tema que hemos perdido. tú te acuerdas, Samuel, en la casa cuántos televisores había? Bueno, en una época hubo solamente dos. Ajá, ¿y qué hacíamos ahí? Ahí veíamos televisión todos, ¿no? ¿Y qué veíamos ahí? Lo que estaba viendo el primero que llegaba. Esa era la forma de mantener las relaciones. Entonces había, yo recuerdo que ustedes nos decían, no, pero fulano tiene un televisor en su cuarto. Le digo, bueno, pero aquí no hace falta. Entonces, guardando las distancias con esto que estamos conversando, pues las angustias para nosotros mayores era el televisor, y ahora para ustedes son las pantallas. Pero igualito hay que establecer controles, hay que valerse de lo importante que es la interrelación, como lo decían ustedes. Yo digo que mientras eso ocurra, los hijos lo entienden de esa manera y lo van y lo van a comprender y lo van a practicar. Sí. Y algo que me he fijado que me parece muy interesante es cómo los niños pequeños, los bebés, ya entienden que el teléfono es una cámara, es una pantalla, es algo donde pueden jugar. O sea, se nota que ya es algo mucho más establecido en la vida que lo que era el momento en el que nosotros, Santiago y yo, tuvimos esa edad. Sí, Porque yo de chico realmente muy poco sabía de los teléfonos, eran para hablar con gente y ya. Sí, no, Nunca también fue algo para jugar. ahí también tenemos que dársela a nuestros papás de que de verdad nunca fue, siempre fuimos, yo por lo menos en mi grupo de amigos, siempre fui el que más tarde tuvo acceso a un teléfono, a una televisión, a un PlayStation. Bueno, nunca tuve una televisión en mi casa, en mi cuarto, mejor dicho. En mi casa sí había. Eh, y de ahí sí se nota un poco quienes sí tuvieron esa, o quienes estuvieron siempre conectados, quienes, sí, sí hay gente que es mucho más adicta, o bueno, no adicta, pero sí depende mucho más del entorno tecnológico para poder mantener una vida social. sí, Sí, es verdad, uno lo ve, pero también no hay que desmeritarlo, porque la manera en la que nos conectamos hoy en día, uno que ha emigrado y vive afuera de su país o lejos de la gente con la que creció toda la vida, esta es o sea, la manera en la que hoy nos logramos comunicar con ellos, solo es mantenible gracias al teléfono, es, porque si no, uno perdería muchísimas conexiones. Y siento que eso es algo que no se puede pasar por alto. El teléfono, mientras nos ayuda a mantener muchas relaciones, quizás el momento de los cambios nos impida crearlas, porque siento que igual una persona antes que se cambiaba del lugar donde vivía, se mudaba a un país nuevo, a un nuevo continente, una nueva sociedad, era una persona que estaba empezando desde cero. Y cuando uno está contra la espada y la piedra, tiene que resolver y uno va a buscar conseguir gente, conocer gente de cualquier manera. Y hoy en día, uno que tiene las pantallas no siente tanto esa necesidad porque ya tiene las relaciones creadas y no, y como uno está tanto en el teléfono, no necesita tanto el generar estas conversaciones con la gente que tienes al lado porque ya las estás teniendo con gente del otro lado del mundo. sí, señor. Muy bueno eso, Juancho. Sí, Entonces sí es una herramienta valiosísima. Lo que hay es que administrarlo. Yo veo, por ejemplo, con los nietecitos chiquitos, que son los que
sienten más necesidad de trabajar y estar en una pantalla en la casa, por ejemplo, de María Eugenia, mi hija. Ella dosifica con el mayor cuál es la hora. Entonces tiene una hora los sábados, contaditas con un relojito, y entre semana no tiene pantallita. Oye, eso cuesta muchísimo, porque él le comenta que con sus compañeritos las cosas no es así. Pero bueno, mira, eso es lo que uno tiene que mantener. Si son principios de la casa, pues hay que respetarlos y hacer que se cumplan, ¿no? Sin que haya con esto. Ya también entra en qué prioridades tiene la familia. Pues hay unas familias que tal vez no sientan que sea tan importante esto. Eso es. Justo en nuestra casa siempre era bastante importante esa conexión. Tipo, nunca, yo jamás cené en mi casa solo. Sí, ciertamente. Es real. Y me Y cuesta a veces comer solo. Si yo estoy aquí en mi apartamento en la universidad, como en el comedor con mis roommates. Si estoy en la Claro. universidad, como con amigos. La idea de sentarse a comer viendo solo el teléfono me cuesta. Sí, señor. Bueno, eso viene de tu infancia, que fue la socialización que tuvieron, que es valiosísima porque eso incentiva las relaciones interpersonales. Excelente. Oye, tu papá se desconectó, ¿qué le habrá pasado? Como que habrá tenido un problema de seguramente. conexión, creo yo. Bueno, Pero bueno, ahora Pero solo quedamos la gente chévere del programa. Y con Diego. aquí estamos. Aquí la estamos gente ya entre yo de reemplazo. exactamente. Oye, vale, mira, tu papá como que sabía que no iba a estar y buscó un sustituto. No, Sí. bueno, de ahí también con el tema de la conversación, este, a mí me sorprende mucho. Yo con mis hermanos hablo más de lo que hablan muchos amigos míos con sus hermanos. Yo a Juan Diego lo llamo semanalmente dos, tres veces, ¿será? Alrededor de. Sí, sí. Cuanto más un poquito menos porque a él no le cae muy bien la gente. Pero el resto, siempre intentamos mantener el contacto por más difícil que sea, o poder Sí. preguntarle algo, qué hay de tu vida, qué hay de esto, qué tal la universidad, cómo estuvo ese examen. Ujú. Sí se nota mucho cuando uno creció en ese entorno donde sí era importante la conversación. Sí, sí. Entonces, yo sí podemos decir que sabemos conversar, ¿te parece? Como una... Yo creo que puedo tener un nivel alto de conversa a la hora de sentarme con alguien. ¿Y tú, Juancho, qué piensas? Yo que he vivido con todos ustedes a lo largo de mi vida, les puedo asegurar a ustedes y a la gente que nos esté viendo que esta gente habla hasta por los codos. Yo hablo, pero yo no llego a ese nivel. No. La verdad, siento que nosotros como familia sí sabemos conversar, e inclusive hay veces en las que podríamos conversar menos, pero eso puede ser una conversación para otro día. Ok, ok, ok. Otro capítulo más para tener en mente. Eh, de ahí también creo que es importante mencionar que por más que decimos que sí sabemos conversar y que nos gusta conversar, sí hemos perdido un poco el intento de poder mantener la conversación presente. Tanto a mi papá como a mí, como a Juan Diego, como a mi mamá. Siempre es imposible mantener una conversación sin en algún momento voltear a ver el teléfono para ver qué pasó. Claro que sí. Que ya es esa necesidad de estar todo el día conectado o estar atento a cualquier noticia, problema, desarrollo, Ahí está Samuel. ya que ocurra. Ya regresó. Ya regresó. Disculpen, fue un problema técnico importante, pero ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos aquí de vuelta y qué bueno ver a Juan Diego, chico, que se cortó el pelo. Además, estamos muy bien ahí, muy bien, muy bien. Me puse guapo para el programa, ¿qué puedo decir? Ah, tú sabías que venía, entonces. No, no Algo, sabía, lo algo. sorprendimos un poco. Pero bueno, sí, ahí pues tenemos que buscar en la medida de lo posible, cada quien a su nivel, seguir conversando. Sí, señor. Y, Bueno, y esos, aunque esas conversaciones con los seres, sobre todo más cercanos, son los que también te permiten pues generar recuerdos, vínculos y cosas más cercanas. Totalmente. Siento que ahorita justo acabo de terminar mi primera semana de exámenes en la universidad como real y fuerte. Y la verdad que de tanto libro, haber terminado y ponerme a hablar con familia, un fin de semana en familia, llamadas con familia, el conversar es enriquecedor. Uno se siente muy completo al conversar y es algo que no se puede perder. Así que, aparte de saber si podemos conversar, los invito a todos a conversar lo más posible
porque es algo que uno tiene que aprovechar lo más posible, o sea, lo tiene que aprovechar al máximo, Sí. porque al fin y al cabo es algo de lo que más te puede llenar el corazón. Sí, no, y Ah, en parte esa es la razón por la que tenemos esta idea, intentar mantener las conversaciones, el impulsar esa conexión con las personas. Eh, sí queremos que esta idea, bueno, además de para presentarnos un poco al mundo, para poder mantener ese contacto con la familia por más lejos que estemos. Y creo que es, como te decía antes, la idea de lo que tenemos la posibilidad de conectar bien, pero no lo usamos. Esta es una idea para poder conectar con esas personas sin importar la distancia y además no solamente con mi familia, sino con el público, que también, obviamente, suscríbanse, comenten, manden ideas, estamos escuchándolos todo el tiempo. Ustedes también son parte de este programa y de esta iniciativa para poder mantener la sobremesa y las reuniones familiares sin importar la distancia. Eh, Podríamos decir que estamos muy atentos a las conversaciones, pero que sí queremos seguir trabajando en ese mundo más que solamente decir que uno se puede conversar a través de una foto o a través de un emoji. No, las conversaciones uno a uno siguen siendo la diferencia que uno genera, Yes. el factor que te termina dejando poder tener esa cercanía con alguien. Totalmente de acuerdo. O sea que yo creo que las bases fueron bien establecidas y esa es la idea, ¿no? En ustedes. Puede haber cualquier avance tecnológico, pero lo que permanece siempre es el deseo de conversar, de interactuar, de intercambiar ideas. Que era lo que hacíamos en la sobremesa cuando estábamos todos junticos. Ahora lo hacemos de esta manera. Bueno, muchachos, un gustazo. La próxima vez que nos vean, nos van a ver a todos juntos en España. Así que les tengo ya de visita a Santiago y a Juan. Prepárense. Ok. Nos vemos. Seguimos conversando. Ya saben, un punto medio, denle like y conéctense con nosotros. Y si Juan Diego, vamos a ver cómo va tu rating, a ver si te seguimos invitando. si me mantienen, sí. Claro que sí. Bueno, Dios te bendiga, pues cuídense. aprovechamos que Nos vemos. Chao, viejo. pasó Chao, los chao. exámenes. Bueno, chao. Chao, Nos nos Felicidades a vemos. todos. Chao. Yo por aquí, tú por allá, el mundo gira y tanto que hablar. Tiene que haber un punto medio para reír